Compatriotas, buenos días. En el año 1999, a raíz de ciertos acuerdos internacionales cumpliendo tratados de Bolivia con organismos internacionales y con otras agencias de estados de países europeos, básicamente, incluyendo inclusive Estados Unidos, se empezó a trabajar en lo que era el proceso de institucionalización de los cargos públicos. ¿Qué significa esto? Que a raíz de esos convenios, la GTZ alemana, la cooperación española, USAID y organismos internacionales financiaban un proceso de selección de los mejores profesionales, de los mejores funcionarios públicos, para que pudieran incorporarse a la carrera pública. Se entendía que los ministros, los viceministros, podían ser designados por las autoridades políticas electas por el proyecto político que en ese momento exista, pero a partir de abajo, de directores hacia abajo, deberían ser de carrera. Y aquí era un tema importante. No debería depender el color político al que perteneciera el funcionario público. Porque dentro de lo que existen las premisas para tener un país fuerte, lo que se necesita es que la estructura de la formación del funcionario público sea buena, sea eficiente. Eso hace un país mucho más poderoso, mucho más fuerte, y además es traslativo, en el sentido de que los gobiernos pasan, pero se queda todo un estamento capacitado para darle operabilidad y funcionamiento a todos los niveles del Estado, o sea, no importando jamás cuál es su color político. En los últimos 16 años todo eso se ha destrozado. Quiero volver atrás. En el año 1999 hasta el año 2002 se eligieron por votación en el Congreso por unanimidad, y se hicieron acuerdos, convenios. Se eligieron al presidente de la aduana, al presidente del Banco Central, al fiscal general de la República, al doctor Pedro Gareca, y por única vez hasta el momento se eligieron a fiscales de distrito por departamento, que tenían un mandato constitucional de 5 años. Yo estuve dentro de esa convocatoria, y gracias al apoyo unánime que hubieron de todos los partidos políticos, se dio que me dieron la oportunidad de que yo tenga la posibilidad de ser el primer fiscal constitucional departamental de Santa Cruz, el único que está ahora habido, y lo digo con mucho orgullo, porque me permitió trabajar sin depender jamás de ningún partido político. O sea, se me designó para que cumpla la Constitución política del Estado y las leyes de la República. Y lo mismo fue con todos los demás fiscales de distrito. Por eso es que no nos podían, el MAS vino a tratar de sacarnos con todo tipo de pretextos, y tuvimos que sobrevivir más o menos hasta el año 2011. O sea, podemos decirle que 4 años más. Una vez terminó nuestros mandatos constitucionales, el gobierno del MAS se dedicó a poner interinatos. Situación que ha venido pasando desde el año 2011 a la fecha, donde hay un fiscal de distrito cada 6 meses, cada 1 año, fiscales que se llama totalmente, podríamos decirle, no quería utilizar una palabra muy fuerte, pero que están totalmente condicionados, manipulados por el fiscal general para que hagan lo que quieran que haga el poder político del MAS. Esa situación nos ha llevado a la terrible endemia que tenemos como administración de justicia. Lo mismo ha pasado en el sistema judicial. Sin tener un poco de sangre en la cara, y no siendo ni siquiera su mínima competencia, el ministro Iván Lima, sin tener sangre en la cara, muy suelto de cuerpo, agarró y dijo que iba a institucionalizar a 489 jueces que estaban trabajando como interinos. ¿Qué es lo que van a hacer? En otras palabras más sencillas, los van a atornillar, los van a asegurar, porque son todos masistas, para luego empezar un proceso de reforma judicial. ¿Cómo van a empezar un proceso de reforma judicial si lo que hay que comenzar primeramente es haciendo de que todos los que están ahora desaparezcan, o los buenos se queden? Pero lo fundamental es comenzar en un efecto cascada. ¿Cómo significa el efecto cascada en una reforma estructural de una parte de una administración del Estado, como es el caso del Poder Judicial? Tiene que ver directamente que
hay que cambiar desde arriba a los magistrados, pero por una forma de méritos, de capacidad, y no que cualquier imbécil o inepto, como están los de acá, los que están en Sucre, estos incapaces que no sirven absolutamente para nada, han agarrado, y de ahí cambiar ese sistema para luego de los magistrados ir cambiando a los vocales, ir cambiando a los jueces, etcétera, etcétera, bajando hasta los niveles inferiores. Y en los niveles inferiores hacer lo que dice el Estatuto de 1999, que se quede personas eficientes, capaces por mérito, no dependiendo de las decisiones políticas. ¿A qué viene eso? Viene porque estamos viviendo en un mundo al revés, definitivamente. Hace cerca de 2 meses y medio asesinaron a 3 policías, aquí, muy cerca de donde yo tengo mi oficina, en la localidad de Porongo. Mataron a 3 policías, donde están involucrados, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones, lo dice la Fiscalía que está a cargo de la investigación, de que un mayor y un capitán de la policía están siendo investigados por haberles dado los chalecos que decía FELN y además haberle dado las armas para que maten a sus propios camaradas. O sea, desen cuenta de la gravedad. O sea, están involucrados en asesinato, están involucrados en disponer de armamento militar de la FELCN y están libres y no tienen ningún proceso disciplinario. Es más, es tan grave la situación que a uno de ellos, al mayor, lo condecoraron, le pusieron una condecoración por méritos por haber promovido la muerte de 3 de sus camaradas. La verdad, esto es asqueroso. Hace unos días atrás empezó a circular unas imágenes de que un capitán, el nombre del capitán es Edman Lara Montaño. Este capitán sorprendió a un coronel que es jefe de una unidad que da los antecedentes, que tiene negativos o positivos los antecedentes para poder tramitar las licencias de conducir, etcétera, etcétera. Situación que me llama profundamente la atención porque eso solamente sirve para que sea extorsivo y además, más allá si tiene o no tiene antecedentes o ha tenido antecedentes, los antecedentes policiales no sirven en lo absoluto en materia judicial. O sea, los antecedentes policiales no se toman en cuenta en ningún proceso oral. Lo único que se toma en cuenta es lo que está en el registro del REHAB. El REHAB es el sistema en el cual se quedan registradas las sentencias. Una persona, mientras no tiene sentencia, no puede tener antecedentes. Los antecedentes judiciales que tienen valor son los antecedentes que tienen una sentencia ejecutoriada. Así que yo creo que es simplemente para negocio, para poner más trabas en el sentido de que no se pueda tramitar con facilidad una licencia de conducir. Hay que tener certificado de la FELN, certificado de la FELCC, como si lo estarías haciendo en otra institución, cuando todo depende del Ministerio de Gobierno. Cuando a un simple botón ellos tienen todos los datos de la información y sin embargo tú tienes que hacer colas enormes para que tengan ese certificado y llevárselo a los que ya tienen la información. Eso simplemente con el único afán de conseguir plata. Pero volvemos al tema. Este capitán se animó. Y la verdad, yo quiero decir de que pocas personas se animan a hacer lo que hizo este capitán. En la policía les dicen serpico a los que venden a sus compañeros. Serpico, un policía de Nueva York que se animó a tirarse en contra de la policía y toda la corrupción policial en Nueva York. Y dentro de la policía le dicen serpico a los que traicionan a los que se están corrompiendo. Este policía, este capitán Edman Lara Montaño, para sus camaradas es un serpico, porque lo descubrió, lo filmó y además se animó a gritar cuando era golpeado, cuando le tapaban la boca, cuando le quitaban el celular que los había grabado, el coronel y un suboficial más ahí en las dependencias de tránsito donde entregan los antecedentes, y este capitán empezó a gritar y gritaba y pedía auxilio. La ciudadanía no se dejó esperar, la ciudadanía que estaba haciendo fila se puso a filmar y hay 2 o 3 videos muy coincidentes, hay mucha coherencia.
todos felicitamos esa decisión de ese oficial de policía que se animó a enfrentar a semejante aparato de corrupción que tiene nomás ahí instituido a algunos sectores de la policía. Bueno, a él ahora lo han procesado y me di el trabajo de saber por qué lo están procesando, porque en vez de darle la condecoración que le dieron al que ayudó a matar a sus 3 camaradas, debían dársela al capitán Edmond Lara, el ministro debe haberlo llamado. Yo, si fuera ministro de gobierno, lo hubiese llamado, lo hubiese sentado y lo hubiese puesto de comandante departamental mínimo de la policía o comandante general, para darle oportunidad, un tipo que se anima a gritarle a un coronel, a un tal coronel Ortuño, decirle usted es un corrupto, etcétera. Si tuvo esa valentía de enfrentarse contra mandos jerárquicos tan altos, vale la pena darle una oportunidad porque puede ayudarnos a transparentar nuestra Policía Nacional. Pero la Policía Nacional, que tiene su propio sistema y su propio régimen disciplinario para castigar a los policías que se portan mal dentro de su institución, es la ley número 101. Y la ley 101, ¿qué es lo que dice la resolución por la cual lo procesan al capitán Edmond Lara Montaño? Dice, se los leo. En fecha, el señor capitán Edmond Lara Montaño es puesto a disposición de la Fiscalía Departamental Policial, o sea, es una fiscalía de la policía, en cumplimiento del artículo 57, inciso A, de la ley número 101 del régimen disciplinario de la policía boliviana, por la presunta transgresión de la falta grave inserta, y aquí vamos. Artículo 12, numeral 8. Se los voy a leer qué significa. ¿De qué lo acusan al capitán? Artículo 12 dice faltas graves con retiro temporal de 3 meses a 1 año. Las faltas graves a ser sancionadas con retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad sin goce de haberes por 3 meses a 1 año sin perjuicio de la acción penal cuando corresponda por, y ahí está el inciso, atribuirse grados jerárquicos o cargo o prerrogativa que no le corresponda. O sea, que a los policías no le corresponde denunciar un acto de corrupción, fíjense. El mensaje que está dando la policía es triste, es lamentable y es una vergüenza que los jefes policiales estén procesando a este capitán por atribuirse grados o cargos de investigar o denunciar casos de corrupción. Lo están denunciando porque lo están investigando y lo están procesando y le quieren imponer una pena temporal de 3 meses a 1 año porque ha denunciado actos de corrupción. Él, según la ley, según el esquema que plantea la policía, él no debería denunciar, no podía asumir ese cargo. Y él lo hizo, fíjense. Luego, otro artículo por el cual lo están procesando, dice, faltas graves con retiro temporal de 1 a 2 años. Las faltas graves, dice, a ser sancionadas con retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad sin goce de haberes de 1 a 2 años, sin perjuicio de la acción penal. O sea, lo único que están buscando es una falta grave para buscar el sentido de ver el mecanismo de deshacerse de esta persona que porque es honrado, porque es honesto y que ha tenido el valor de enfrentarse contra la corrupción de sus jefes policiales, está siendo procesado. Ahora voy a lo siguiente. El último artículo por qué lo procesan. Dice, artículo 14. Faltas graves con retiro o baja definitiva. No solamente ahora lo quieren suspender de 3 meses a 1 año. Ahora están buscando su retiro definitivo. ¿Y bajo qué causal? El inciso 3 del artículo 14 de la ley 101, que dice, incurrir en actos públicos deshonrando los símbolos nacionales de la institución o el uniforme policial. O sea, porque estaba de uniforme, él ha deshonrado. O sea, denunciar un acto de corrupción en uniforme es una sanción que corresponde a la baja definitiva. Por eso les hablaba a un comienzo de lo que implica la estabilidad del funcionario público, porque los policías son funcionarios públicos. No puede ser que la corrupción, que el narcotráfico, que la impunidad sean mayores que la voluntad de un hombre de luchar por la transparencia en contra de la corrupción.
Esto es una vergüenza que a un policía se lo investigue porque denunció un acto de corrupción con uniforme. Es una aberración y les aseguro que lo más probable es que el mayor y el capitán que dieron armas para que maten a sus camaradas sigan sin proceso disciplinario y en este momento están en libertad porque el mayor se animó y le habló al ministro de gobierno y al comandante general de la policía y les dijo que si lo metían preso iba a hablar todo lo que sabe. Seguramente este capitán no sabe nada, está investigando recién los casos de corrupción al interior de la policía. Pero respecto a los que matan, o sea, matar policías no es un gran problema para la Policía Nacional. El que le descubran sus actos de corrupción en forma flagrante sí es un problema y por eso también es un problema el policía que se anima a denunciar. ¿Qué mensaje tan pésimo dan el ministro de gobierno y los jefes policiales en ordenar el procesamiento de un policía que se animó a denunciar la corrupción al interior de las filas de la Policía Nacional? Qué pena que este país no respete la estabilidad de los funcionarios públicos. Seguramente este policía no es ningún chupamedias del MAS y por tanto no tiene ninguna protección. Porque desde el año 2006 que el MAS llegó al poder, lo único que hace es dar cargos públicos a los masistas, que solamente ellos tienen el derecho a ocupar los cargos públicos, por más ignorantes que sean, por más que no sepan absolutamente nada y por más que desconozcan y que nos hagan tener cada vez un país más débil. ¿Más débil por qué? Porque estamos más metidos en narcotráfico, porque la corrupción ha copado las instituciones públicas y porque quienes están involucrados y además tienen la responsabilidad de luchar contra la corrupción, el narcotráfico y todos los ilícitos que pasan dentro del Estado, están involucrados en esos delitos. Mi solidaridad con el capitán Lara. Espero, si me habla gratuitamente, puedo ser su abogado y darle el apoyo necesario porque hombres como él hay pocos y a esos hay que apoyarlos. Nos vemos mañana. Muchas gracias.